El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando un grito desgarrador atravesó las paredes del Hospital Virgen del Rocío en Sevilla. Elena Morales, jefa de enfermería de urgencias, corrió hacia la sala de trauma, su corazón latiendo al ritmo del caos. 15 años en ese lugar. Y aún no se acostumbraba al peso de la muerte acechando en cada esquina. Elena, de 40 años. Tenía el rostro curtido por noches sin dormir y decisiones que podían salvar o condenar una vida. Su cabello castaño, siempre recogido en una coleta desordenada. Y sus ojos oscuros, que escondían más de lo que revelaban. Eran su marca en el hospital. Nadie sospechaba que, tras su fachada de acero, guardaba un secreto que la consumía. Era lesbiana. Y nunca lo había confesado. En un mundo donde las etiquetas podían herir más que un bisturí, Elena había aprendido a callar, a vivir en las sombras de su propia verdad. Esa noche, mientras estabilizaba a un joven apuñalado en una reyerta, sus manos temblaron por primera vez en años. No era el estrés del trabajo, sino una carta que había escrito esa misma mañana. Una que aún llevaba en el bolsillo de su bata. En ella había volcado su alma, su amor por Clara. Una auxiliar de enfermería de 28 años. De cabello corto y negro. Con una sonrisa que iluminaba incluso los turnos más oscuros. Clara, con su energía vibrante y su risa contagiosa, había entrado en la vida de Elena como un rayo de sol en una tormenta. Pero confesar ese amor en un hospital donde los rumores corrían más rápido que las ambulancias era un riesgo que Elena no sabía si estaba lista para tomar. El Hospital Virgen del Rocío, con sus pasillos interminables y su olor a desinfectante, era un microcosmos de la sociedad sevillana. Tradicional. Orgullosa. Pero también llena de prejuicios. Elena lo sabía bien. Había crecido en Triana, en una familia católica donde las palabras homosexual y pecado a menudo se pronunciaban en la misma frase. Durante años, se había convencido de que su amor por las mujeres era algo que debía enterrar, como un paciente que no sobrevivía a la cirugía. Pero Clara había cambiado todo. Sus charlas en la cafetería del hospital. Sus roces accidentales en los pasillos. Sus miradas que decían más de lo que las palabras podían expresar. Clara, también sevillana, había abrazado su identidad con una valentía que Elena envidiaba. Pero incluso Clara, con su espíritu libre, sabía que el hospital no era un lugar seguro para mostrar su amor. Esa noche, mientras el joven apuñalado luchaba por su vida, Elena sintió que su propio corazón estaba en la cuerda floja. La carta en su bolsillo pesaba como una losa. La había escrito después de una discusión con Clara. ¿Quién? Con lágrimas en los ojos, le había suplicado que dejara de esconderse. No puedo seguir fingiendo que no te amo. Elena. No en este hospital. No en esta vida, le había dicho. Esas palabras se repetían en su mente mientras colocaba una vía intravenosa con una precisión quirúrgica. Pero su mente estaba en otra parte, en la posibilidad de que esa carta, si la entregaba, pudiera cambiarlo todo. El turno terminó a las 7 de la mañana, con el sol despuntando sobre Sevilla. Elena, agotada, se sentó en la sala de descanso, la carta arrugada entre sus manos. Clara entró, sus ojos buscando los de Elena con una mezcla de esperanza y miedo. ¿La vas a entregar?, preguntó en un susurro. Elena no respondió. Solo miró la carta.
donde había escrito no solo su amor por Clara, sino también su verdad, 15 años de silencio, de miedo, de una vida a medias. Quería que el hospital, su segunda casa, supiera quién era realmente. Pero el precio podía ser alto, el rechazo de sus colegas, la pérdida de su autoridad, el juicio de una sociedad que aún no estaba lista para aceptar. En ese momento, un médico irrumpió en la sala. Elena, te necesitan en la sala 3. Ahora. Ella guardó la carta y corrió, dejando a Clara con una promesa tácita: hoy sería el día. Pero mientras corría por los pasillos, el miedo la perseguía. ¿Y si su verdad destruía todo lo que había construido? El caos en la sala 3 era absoluto. Un accidente múltiple en la A49 había llenado urgencias de pacientes. Elena lideraba al equipo con la calma de una general en el campo de batalla. Pero su mente seguía en la carta. Cada orden que daba, cada vida que salvaba, era un recordatorio de su fortaleza, pero también de su vulnerabilidad. Durante un breve respiro, mientras suturaba a un paciente, pensó en su infancia en Triana. Recordó las noches de verano, cuando su madre le hablaba de la Virgen del Rocío con devoción, pero también con advertencias sobre vivir en la verdad de Dios. Elena había aprendido a mentir desde entonces, a esconder sus sentimientos bajo capas de deber y sacrificio. Clara, en cambio, era todo lo que Elena no se permitía ser. Había crecido en un barrio más moderno de Sevilla, Los Remedios, donde las ideas liberales empezaban a florecer. A los 20 años, Clara ya había salido del armario con su familia, enfrentando sus propios demonios, pero sin arrepentimientos. Su valentía inspiraba a Elena, pero también la aterrorizaba. ¿Cómo podía alguien ser tan libre en un mundo que castigaba la diferencia? Mientras el turno avanzaba, Elena notó las miradas de sus colegas. Algunos, como Javier, el cirujano jefe, siempre habían bromeado sobre su vida solitaria. Elena, ¿cuándo te vas a buscar un marido?, decían, riendo. Ella sonreía, desviaba la conversación, pero cada comentario era una puñalada. Clara, en cambio, nunca ocultaba quién era, aunque sabía mantener las apariencias en el trabajo. Su relación con Elena era un secreto a voces, pero nadie se atrevía a preguntar directamente. El hospital, con su jerarquía rígida y su cultura de cotilleos, no era un lugar para verdades incómodas. Esa mañana, mientras el sol iluminaba los azulejos de la entrada del hospital, Elena tomó una decisión. No podía seguir viviendo a medias. La carta no era solo para Clara, sino para ella misma, para el equipo, para el mundo. La dejaría en la sala de juntas, donde todos los enfermeros y médicos se reunían al final del turno. Pero antes, necesitaba hablar con Clara, asegurarse de que estaban juntas en esto. La encontró en la cafetería, con un café en la mano y una mirada que mezclaba amor y ansiedad. Elena, no podemos seguir así, dijo Clara, su voz temblando. Si no lo haces por ti, hazlo por nosotras. Elena sintió un nudo en la garganta. Sabía que Clara tenía razón, pero el miedo seguía ahí, como un paciente en estado crítico que no mejora. Tomó la mano de Clara bajo la mesa.
Un gesto pequeño pero revolucionario en ese hospital. Lo haré, susurró. Hoy. El resto del turno fue una carrera contra el reloj. Cada paciente. Cada emergencia. Era una distracción. Pero también un recordatorio de por qué Elena amaba su trabajo. Había salvado vidas durante 15 años. Pero ahora necesitaba salvar la suya propia. Cuando el reloj marcó las 2 de la tarde. El turno terminó. Elena, con la carta en la mano, caminó hacia la sala de juntas. Sus pasos resonaban en los pasillos vacíos, como si el hospital mismo estuviera conteniendo la respiración. La sala de juntas del Hospital Virgen del Rocío estaba impregnada de un silencio tenso, roto solo por el zumbido de un ventilador viejo en la esquina. Elena, con la carta apretada contra su pecho, sintió que el aire se volvía más pesado a cada paso. Sus colegas, agotados tras el turno, se reunían para el informe final, intercambiando comentarios sobre los casos del día. Nadie notó su expresión, una mezcla de determinación y pánico que amenazaba con traicionarla. Clara estaba al fondo, apoyada contra la pared, con los brazos cruzados y los ojos fijos en Elena. Su presencia era un ancla, pero también un recordatorio del riesgo que estaba a punto de tomar. Elena colocó la carta sobre la mesa, junto a las carpetas de informes médicos, y carraspeó. Antes de empezar. Necesito decir algo, comenzó. Su voz más firme de lo que esperaba. Las cabezas se alzaron, curiosas. Javier, el cirujano, arqueó una ceja, esperando otra de sus órdenes precisas. Pero esto no era una instrucción médica. Esto era su vida. No es fácil para mí, continuó, sus manos temblando ligeramente. He trabajado con vosotros 15 años. He dado todo por este hospital. Por los pacientes. Por este equipo. Pero hay algo que nunca he compartido. Hizo una pausa, buscando a Clara con la mirada. Ella asintió. Un gesto casi imperceptible que le dio el valor para seguir. Soy lesbiana. Y estoy enamorada de Clara. El silencio que siguió fue ensordecedor. Algunos rostros mostraron sorpresa. Otros incomodidad. Javier dejó escapar un qué, apenas audible. Mientras una enfermera mayor, Carmen, se llevó la mano al pecho, como si hubiera recibido una noticia trágica. Elena señaló la carta. Ahí está todo. Lo que he sentido. Lo que he callado. Lo que he vivido. No espero que lo entendáis todos. Pero sí que lo respetéis. Este hospital es mi casa. Y quiero ser yo misma aquí. Sin esperar respuesta. Salió de la sala, dejando la carta como una bomba de relojería. Clara la siguió, corriendo por el pasillo hasta alcanzarla. Lo hiciste, susurró, abrazándola. Pero Elena no podía celebrar. El miedo a las consecuencias la consumía. En los días siguientes, el hospital se convirtió en un hervidero de rumores. La carta de Elena, que había sido leída por todo el equipo, desató reacciones encontradas. Algunos, como Lucía, una enfermera joven, aplaudieron su valentía en privado. Otros, como Carmen, murmuraban sobre pecados y valores tradicionales. Javier,
que siempre había respetado a Elena como profesional. No sabía cómo tratarla ahora. La jerarquía del hospital, con su rígida estructura, parecía tambalearse ante algo tan humano como una confesión. Clara, por su parte, intentaba mantener la calma, pero las miradas en los pasillos la herían. Una noche, mientras compartían un café en la azotea del hospital, le confesó a Elena: no me arrepiento de nada. Pero no esperaba que fuera tan duro. Elena, que había pasado días evitando los ojos de sus colegas, apretó su mano. Lo siento, Clara. Esto es por mi culpa. Pero Clara negó con la cabeza. No. Esto es por nosotras. Y lo superaremos juntas. El hospital, sin embargo, no estaba listo para dejar el tema en paz. Una semana después, Elena fue llamada al despacho del director, el doctor Martínez, un hombre de 60 años con aire de patriarca. Elena, eres una de nuestras mejores enfermeras, comenzó. Su tono grave. Pero esta carta ha causado revuelo. Algunos pacientes y familias han preguntado. Hay quien dice que no es apropiado. Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Apropiado? Había salvado vidas. Trabajado turnos dobles. Sacrificado su juventud por ese hospital. Y ahora, su amor era inapropiado. ¿Me estás pidiendo que me disculpe por ser quien soy?, preguntó, su voz temblando de rabia. El doctor Martínez suspiró. No. Pero necesitamos mantener la armonía. Tal vez un traslado a otro departamento. Elena salió del despacho sin responder. Por primera vez, pensó en renunciar. Pero entonces recordó a Clara. Su sonrisa. Su fuerza. No podía rendirse. Esa noche, en su pequeño apartamento en Triana, Elena y Clara hablaron hasta el amanecer. Si me voy, sentiré que me han ganado, dijo Elena, con lágrimas en los ojos. Clara, con su habitual determinación, respondió: entonces no te vayas. Luchemos. Este hospital no es solo de ellos. También es nuestro. Fue entonces cuando Clara tuvo una idea: escribir otra carta. Pero esta vez no solo de Elena, sino de ambas. Una carta al hospital entero. Un manifiesto de amor y resistencia. Redactaron la carta juntas, con palabras que destilaban dolor, orgullo y esperanza. Explicaron su amor, su lucha, y cómo su relación no las hacía menos profesionales, sino más humanas. Queremos trabajar en un hospital donde nadie tenga que esconderse, escribieron. Al final, firmaron con sus nombres completos: Elena Morales y Clara Sánchez. La carta sería distribuida en cada taquilla, en cada sala, en cada rincón del Virgen del Rocío. El día que la carta se distribuyó, el hospital parecía contener el aliento. Algunos la leyeron en silencio. Otros la arrugaron con desdén. Pero algo cambió. Lucía, la enfermera joven, se acercó a Elena en la cafetería. Gracias, dijo simplemente, por mostrarme que se puede. Otros, como un auxiliar de nombre Miguel, comenzaron a hablar abiertamente de sus propias experiencias. La carta, como un dominó, empezó a mover cosas que llevaban años inmóviles.
La segunda carta de Elena y Clara no solo rompió el silencio, sino que abrió una grieta en las paredes invisibles del Hospital Virgen del Rocío. Los pasillos, antes llenos de murmullos, ahora vibraban con debates. Algunos defendían a Elena y Clara. Otros las criticaban. Pero nadie podía ignorarlas. Elena, que siempre había sido la jefa de enfermería imperturbable, ahora era el centro de una tormenta que no había previsto. En los turnos siguientes, Elena notó un cambio sutil. Algunos colegas, como Lucía y Miguel, comenzaron a tratarla con una calidez nueva, como si su confesión hubiera derribado una barrera. Pero otros, como Carmen, evitaban su mirada. Y Javier, el cirujano, mantenía una distancia profesional que antes no existía. Elena sabía que el hospital no cambiaría de la noche a la mañana, pero cada pequeño gesto de apoyo era una victoria. Clara, por su parte, se convirtió en un faro de optimismo. Organizaba reuniones informales en la cafetería, donde hablaba abiertamente de su vida y animaba a otros a compartir sus historias. Este hospital es nuestro hogar, decía. Y los hogares se construyen con amor, no con miedo. Su energía era contagiosa. Y poco a poco, un pequeño grupo de aliados comenzó a formarse. Entre ellos estaba Sofía, una médica residente de 25 años, que confesó en una de esas reuniones que también era lesbiana, pero nunca se había atrevido a decirlo. Sin embargo, no todo era progreso. Una mañana, Elena encontró un anónimo en su taquilla. Vuelve al armario. Pecadora. Las palabras la golpearon como un puñetazo. Clara, al verla temblar, tomó el papel y lo rompió. No dejes que esto te gane, dijo. Su voz firme. Pero Elena no podía evitar sentir que cada paso adelante venía con un costo. El hospital, con su mezcla de tradición y modernidad, era un campo de batalla donde su amor se ponía a prueba cada día. El doctor Martínez convocó a Elena nuevamente. Esta vez, su tono era menos conciliador. La segunda carta ha generado más problemas, dijo. Algunos empleados se sienten incómodos. Y hay familias que han presentado quejas. Elena, conteniendo su furia, respondió: ¿y qué hay de los empleados que se sienten libres por primera vez? Y de los pacientes que merecen un hospital donde todos podamos ser nosotros mismos. Martínez no respondió. Pero su silencio hablaba por sí mismo. Elena salió del despacho sabiendo que su puesto estaba en juego. Esa noche, Clara y Elena decidieron hacer algo radical: organizar un taller en el hospital sobre diversidad e inclusión. Contactaron a una ONG local en Sevilla que trabajaba con la comunidad LGBT. La idea era simple pero poderosa: educar, no confrontar. Invitaron a todo el personal, aunque sabían que no todos asistirían. Clara, con su carisma, diseñó carteles y los pegó por los pasillos. Elena, más reservada, se encargó de hablar con los aliados, como Lucía y Sofía, para que difundieran la palabra. El día del taller, la sala de conferencias estaba medio llena. Algunos asistieron por curiosidad, otros por compromiso. Pero cuando Clara tomó el micrófono y contó su historia, su lucha por aceptarse, su amor por Elena, su sueño de un hospital más humano, algo cambió. Las lágrimas de Sofía, la médica residente,
Rompieron el hielo. Luego, Miguel habló de su hermano gay, que había abandonado Sevilla por el rechazo de su familia. Incluso Javier, el cirujano, que había estado distante, se levantó y dijo: no entiendo todo, pero respeto lo que hacéis. Este hospital necesita más corazón. El taller no fue una solución mágica, pero sembró una semilla. En los días siguientes, Elena notó pequeños cambios. Una enfermera que antes la evitaba ahora le sonreía. Un paciente le dio las gracias por ser valiente. Pero también había resistencia. Carmen, la enfermera mayor, organizó una reunión con otros empleados tradicionales, exigiendo que el hospital mantuviera sus valores. Elena y Clara sabían que la batalla estaba lejos de terminar. Una noche, mientras caminaban por el puente de Triana bajo las luces de Sevilla, Clara tomó la mano de Elena. ¿Crees que estamos haciendo lo correcto?, preguntó Elena, su voz cargada de duda. Clara sonrió. No sé si es lo correcto, pero es lo necesario. Por nosotras. Por Sofía. Por todos los que vendrán después. Elena sintió que el peso en su pecho se aliviaba. Por primera vez. Pensó que tal vez, solo tal vez, podrían ganar. El Hospital Virgen del Rocío, con su ritmo frenético y sus noches interminables, comenzó a transformarse en un campo de pruebas para el cambio. Elena y Clara, ahora vistas como las instigadoras de una revolución silenciosa, enfrentaban cada día con una mezcla de esperanza y agotamiento. La segunda carta y el taller habían encendido una chispa, pero también habían avivado las llamas de la resistencia. Carmen y su grupo de colegas tradicionales seguían murmurando en los pasillos. Y algunos médicos de alto rango, como el doctor Vargas, un cardiólogo de ideas conservadoras, comenzaron a presionar al director Martínez para que tomara medidas más drásticas. Elena, que siempre había sido una líder respetada, ahora sentía que cada decisión que tomaba era examinada bajo un microscopio. Una mañana, mientras revisaba los turnos, encontró un nuevo anónimo en su escritorio: no perteneces aquí. Esta vez, no se lo mostró a Clara. En cambio, lo guardó en un cajón, como si encerrar las palabras pudiera contener el dolor que le causaban. Pero Clara, siempre atenta, notó la sombra en los ojos de Elena. No puedes llevar esto sola, le dijo esa noche, mientras compartían una cena sencilla en el apartamento de Clara en Los Remedios. Somos un equipo. Clara, con su espíritu indomable, propuso una nueva estrategia: involucrar a los pacientes. Ellos son la razón por la que estamos aquí, argumentó. Si podemos mostrarles que nuestro amor no afecta nuestro trabajo, tal vez el hospital lo entienda. Elena, aunque escéptica, aceptó. Juntas, comenzaron a hablar con pacientes y familias en los momentos de calma, explicando su historia con honestidad. Una madre, cuyo hijo había sido salvado por Elena tras un accidente, las escuchó con lágrimas en los ojos. Ustedes salvaron a mi niño, dijo. No me importa a quién amen, solo que sigan haciendo lo que hacen. Estas pequeñas victorias dieron a Elena un nuevo propósito. Pero el hospital seguía dividido. Una tarde, durante una reunión de personal, Carmen se levantó y exigió que Elena fuera destituida como jefa de enfermería. No es personal, dijo, su voz temblando de indignación.
Pero este hospital debe priorizar a los pacientes, no agendas personales. El silencio que siguió fue como una corriente eléctrica. Clara, que estaba presente, se levantó, su rostro encendido. ¿Agendas personales? Elena ha dado su vida por este hospital, y tú hablas de agendas cuando ella salva vidas mientras tú juzgas. La discusión escaló hasta que el director Martínez intervino, pidiendo calma. Pero el daño estaba hecho. Esa noche, Elena y Clara recibieron un correo oficial. Estaban suspendidas temporalmente mientras el hospital evaluaba la situación. La noticia fue un golpe. Elena, que había construido su carrera en el Virgen del Rocío, sintió que todo se derrumbaba. Clara, más joven y combativa, se negó a rendirse. No nos van a silenciar, dijo, furiosa. Si quieren echarnos, que lo hagan. Pero no nos iremos sin pelear. Al día siguiente, Clara contactó a la ONG con la que habían trabajado para el taller. Juntos, organizaron una protesta pacífica frente al hospital. No era una manifestación ruidosa, sino un acto de presencia, pancartas con mensajes como amor es amor y un hospital para todos. Sofía, Lucía y Miguel se unieron, junto con algunos pacientes que habían conocido la historia de Elena y Clara. Incluso Javier, el cirujano, apareció, aunque se mantuvo al margen, observando en silencio. La protesta atrajo la atención de los medios locales. Un periodista del Correo de Andalucía entrevistó a Clara, quien habló con una pasión que resonó en toda Sevilla. No pedimos nada más que ser quienes somos, dijo. Este hospital salva vidas, pero también debe salvar almas. La entrevista se volvió viral en las redes sociales. Y pronto, cartas de apoyo comenzaron a llegar al hospital. No solo de Sevilla, sino de toda España. El director Martínez, bajo presión, convocó a Elena y Clara. No puedo ignorar lo que está pasando, dijo. Pero tampoco puedo ignorar las quejas internas. Les ofreció un trato, volver al trabajo, pero con la condición de mantener un perfil bajo. Elena, agotada, estuvo tentada de aceptar. Pero Clara, con los ojos brillando de determinación, respondió, no. No volveremos a escondernos. Martínez, sorprendido, no supo qué decir. Por primera vez, Elena sintió que Clara no solo era su pareja, sino su faro. La negativa de Clara a aceptar el trato del director Martínez marcó un punto de inflexión. El Hospital Virgen del Rocío, que siempre había funcionado como una máquina bien engrasada, ahora parecía un barco a la deriva. La protesta frente al edificio, aunque pacífica, había dejado una huella imborrable. Las pancartas seguían colgadas en las rejas, y las redes sociales servían con hashtags como Amor en Urgencias y Hospital para Todos. Elena, que siempre había evitado el centro de atención, se encontró en el ojo del huracán. En casa, la tensión entre Elena y Clara creció. No porque dudaran de su amor, sino porque el peso del enfrentamiento comenzaba a agotarlas. Elena, sentada en el sofá de su apartamento en Triana, miraba por la ventana hacia el Guadalquivir, buscando respuestas en el reflejo del río. ¿Y si hemos ido demasiado lejos?, preguntó en voz baja. Clara, que estaba preparando té en la cocina, se acercó y se arrodilló frente a ella.
Si nos rendimos ahora, ¿qué mensaje enviamos? No solo a nosotras, sino a Sofía, a Miguel, a todos los que están empezando a hablar. Clara tenía razón. Pero Elena no podía ignorar el costo. Sus ahorros se estaban agotando. Y la suspensión las había dejado sin ingresos. Además, los anónimos seguían llegando. Cada uno más cruel que el anterior. 1. Escrito en letras mayúsculas. Decía: dejad el hospital en paz. Elena los guardaba en un cajón. Como si acumular el odio pudiera ayudarla a entenderlo. Pero Clara, harta, los encontró una noche y los quemó en el fregadero. No más veneno, dijo, abrazando a Elena. Nos merecemos vivir. La presión mediática. Sin embargo, comenzó a inclinar la balanza a su favor. Una televisión local invitó a Elena y Clara a un programa matutino. Aunque Elena temía exponerse aún más. Clara, la convenció. Si vamos a pelear, que sea a nuestra manera, dijo. En el plató, frente a las cámaras, Elena habló por primera vez en público sobre su vida. Contó cómo había escondido su identidad durante 15 años. Cómo el hospital había sido su refugio y su cárcel. Clara, a su lado, habló de su amor. De su deseo de un mundo donde nadie tuviera que temer por ser quien es. La audiencia, conmovida, aplaudió. Al día siguiente, el hospital recibió decenas de cartas de apoyo. Muchas de pacientes que habían sido atendidos por Elena. El director Martínez, abrumado por la presión pública, convocó una reunión de emergencia con el consejo del hospital. Elena y Clara fueron invitadas. Algo inusual para empleadas suspendidas. En la sala, rodeadas de médicos y administradores, Elena sintió que estaba en un juicio. Pero esta vez, no estaba sola. Clara, con su mano entrelazada con la suya bajo la mesa, le dio la fuerza para hablar. No quiero ser un símbolo, dijo Elena. Solo quiero trabajar, amar y vivir. Si este hospital no puede aceptarme, entonces no es el lugar que pensé que era. El consejo, dividido, no llegó a una decisión ese día. Pero algo inesperado ocurrió. Javier, el cirujano que había mantenido su distancia, se levantó. He trabajado con Elena 15 años, dijo. Es la mejor enfermera que he conocido. Si ella se va, yo también me voy. Sus palabras, inesperadas, resonaron en la sala. Otros, como Lucía y Sofía, asintieron en apoyo. Por primera vez, Elena sintió que no estaba peleando sola. Esa noche, mientras Sevilla dormía bajo un cielo estrellado, Elena y Clara caminaron por la Plaza de España, sus manos entrelazadas sin miedo. Pase lo que pase, dijo Clara. Hemos cambiado algo. Y eso ya es una victoria. Elena sonrió, sintiendo por primera vez en semanas que podía respirar. Pero aún había un largo camino por recorrer. El hospital seguía siendo un campo de batalla. Y la decisión del Consejo podía cambiarlo todo. La espera por la decisión del Consejo del Hospital Virgen del Rocío se convirtió en una tortura silenciosa. Elena y Clara, aún suspendidas, pasaban los días entre la incertidumbre y pequeños actos de resistencia. Organizaban reuniones con aliados como Sofía,
Lucía y Miguel, planeando cómo mantener viva la conversación sobre la inclusión. Pero cada día sin noticias del hospital era un recordatorio de lo frágil que era su posición. Una mañana, mientras Elena revisaba su correo, encontró un mensaje anónimo diferente a los anteriores. no era odio, Sino un testimonio. Soy un paciente al que salvaste hace 3 años. No sé quién eres más allá de tu bata. Pero gracias por tu valentía. Mi hijo es gay. Y tu historia le ha dado esperanza. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Elena. Por primera vez, sintió que su lucha iba más allá de ella y Clara. Era por los pacientes, por las familias, por un futuro que aún no podían imaginar. Clara, Siempre la más proactiva, decidió llevar la lucha un paso más allá. Contactó con una abogada especializada en derechos LGBT, María López, quien se ofreció a representarlos pro bono si el hospital decidía despedirlas. No solo están violando vuestros derechos, dijo María, sino que están ignorando el impacto que esto tiene en la comunidad. con su ayuda, Elena y Clara redactaron una tercera carta, esta vez dirigida no solo al hospital, sino a toda Sevilla. La publicaron en un periódico local, titulada Un hospital para todos. en ella, Contaban cómo su amor no era una amenaza, sino una fuerza que las hacía mejores profesionales. La carta desató una ola de reacciones. Organizaciones de derechos humanos en Andalucía se sumaron a su causa. Y una manifestación más grande se organizó frente al hospital. esta vez, No solo asistieron empleados y pacientes, sino ciudadanos de toda la ciudad. Las pancartas ondeaban bajo el sol sevillano, y los cánticos resonaban en los muros del Virgen del Rocío. Elena, Que nunca había imaginado estar en el centro de algo así, habló ante la multitud, su voz temblando pero firme. No pedimos privilegios, dijo. Solo pedimos ser vistas, ser respetadas, ser humanas. El Consejo del Hospital, presionado por la opinión pública, finalmente emitió un comunicado. Elena y Clara serían reintegradas. Pero con una advertencia: cualquier alteración adicional resultaría en medidas disciplinarias. Era una victoria a medias. Pero Elena y Clara decidieron aceptarla. Volver al trabajo era un paso adelante, aunque sabían que el camino no sería fácil. El primer día de vuelta fue extraño. Algunos colegas las recibieron con abrazos, otros con frialdad. Carmen, La enfermera tradicional, apenas las miró. Pero Javier, el cirujano, se acercó a Elena en la sala de descanso. No sé si lo entiendo todo, dijo. Pero me equivoqué al mantenerme al margen. Eres una de nosotros. Sus palabras, aunque simples, fueron un bálsamo para Elena. En los turnos siguientes, Elena y Clara trabajaron codo con codo, demostrando con cada paciente atendido que su amor no las hacía menos competentes. Poco a poco, el hospital comenzó a adaptarse. El director Martínez, aunque a regañadientes, aprobó un programa de formación en diversidad, liderado por la ONG con la que habían colaborado. Sofía, La médica residente, se convirtió en una de las formadoras, compartiendo su propia historia con una valentía que inspiraba a todos. una noche, Mientras terminaban un turno agotador, Elena y Clara se sentaron en la azotea del hospital,
mirando las luces de Sevilla. ¿Crees que hemos ganado?, preguntó Elena. Clara. Con una sonrisa cansada. Respondió, no se trata de ganar, sino de seguir. Y seguiremos. Juntas. Elena tomó su mano, sintiendo que, por primera vez en 15 años, no tenía que esconderse. El Hospital Virgen del Rocío, aunque seguía siendo un lugar de caos y urgencias, comenzó a sentirse diferente para Elena y Clara. La reintegración no borró las tensiones, pero les dio un espacio para respirar. Para sanar. Los turnos seguían siendo agotadores. Pero ahora había momentos de calma en los que Elena podía mirar a Clara a los ojos sin temor a ser juzgada. Sin embargo, sabían que la lucha estaba lejos de terminar. El programa de formación en diversidad era un paso. Pero cambiar una cultura arraigada tomaría tiempo. Una tarde. Mientras Elena organizaba los suministros en la sala de trauma, Carmen, la enfermera que había liderado la oposición, se acercó. No estoy de acuerdo con lo que haces, dijo. Su voz baja pero firme. Pero respeto tu trabajo. Siempre lo he hecho. No era una disculpa. Pero era un gesto. Un pequeño puente en un abismo que antes parecía infranqueable. Elena asintió. Sin palabras. Pero con un peso menos en el corazón. Clara, por su parte, se convirtió en una figura clave en el programa de formación. Su carisma y su historia personal conectaban con los empleados más jóvenes, mientras que su paciencia ayudaba a abrir la mente de los más reacios. Una noche. Durante una sesión, un auxiliar confesó que había crecido en un pueblo donde ser gay era impensable. Veros a vosotras me hace querer ser mejor, dijo. Clara, emocionada, supo que cada palabra, cada lucha, valía la pena. Fuera del hospital, Sevilla también estaba cambiando. La historia de Elena y Clara inspiró a otros a hablar, a salir del armario, a exigir respeto. Una pareja de mujeres abrió un bar en Triana, dedicándolo a las valientes del Virgen del Rocío. Elena y Clara, aunque abrumadas por la atención, comenzaron a asistir a eventos de la comunidad LGBT, compartiendo su historia con orgullo. Cada vez que lo hacían, Elena sentía que recuperaba una parte de sí misma que había perdido hace años. Pero no todo era ideal. Los anónimos, aunque menos frecuentes, seguían llegando. Una noche, Elena encontró uno en su taquilla que simplemente decía: no os rindáis. No era una amenaza, sino un mensaje de apoyo anónimo, quizás de alguien que aún no tenía el valor de hablar. Elena lo guardó. Esta vez no en un cajón de dolor, sino en su bolso, como un recordatorio de que su lucha tenía eco. El hospital, poco a poco, comenzó a implementar cambios estructurales. Se crearon políticas contra la discriminación. Y el director Martínez, aunque seguía siendo cauto, reconoció en privado que la presencia de Elena y Clara había hecho al hospital más humano. Javier, el cirujano, se convirtió en un aliado inesperado, defendiendo a Elena en reuniones cuando otros cuestionaban su liderazgo. Incluso Sofía, la médica residente, fue ascendida, en parte por su valentía al compartir su historia. Una tarde, mientras Elena y Clara caminaban por el parque de María Luisa, recibieron una llamada de María.
La abogada. La ONG con la que habían trabajado quería nominarlas para un premio de derechos humanos en Andalucía. No somos heroínas, protestó Elena. Pero Clara la interrumpió. Tal vez no. Pero somos nosotras. Y eso es suficiente. Esa noche. En su apartamento. Elena y Clara hablaron de su futuro. Querían casarse. No como un acto de rebeldía, sino como una celebración de su amor. Planeaban una ceremonia sencilla en Triana, con el Guadalquivir como testigo. Pero antes, había una última cosa que Elena quería hacer: escribir una carta final al hospital. No de confrontación, sino de agradecimiento. Por haberlas desafiado. Por haberlas cambiado. Por haberles dado un propósito. La carta final de Elena fue diferente a las anteriores. No era una confesión ni un manifiesto, sino un mensaje de gratitud y esperanza. La escribió a mano, en una noche tranquila en su apartamento en Triana, con Clara a su lado, corrigiendo frases y añadiendo su toque de optimismo. Querido Hospital Virgen del Rocío, comenzaba. Durante 15 años. Fuiste mi hogar, mi desafío y mi refugio. Gracias por enseñarme que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la fuerza para enfrentarlo. La carta reconocía a sus aliados, como Javier, Lucía y Sofía, y también a aquellos que habían resistido, porque incluso su oposición había empujado el cambio. La carta fue leída en la reunión anual del hospital, un evento donde se celebraban los logros del año. Elena, que nunca había disfrutado de los focos, sintió que su corazón latía con fuerza cuando el director Martínez la invitó al escenario. Clara, sentada en la primera fila, le sonrió. Y ese gesto fue suficiente para calmarla. Esta carta, dijo Elena, sosteniendo el papel, es para todos nosotros. Para que nunca olvidemos que un hospital no solo salva cuerpos, sino también almas. El aplauso que siguió no fue unánime, pero fue sincero. Carmen, que había estado entre las más críticas, se acercó después de la ceremonia. No lo entiendo todo, dijo. Pero entiendo que amas este lugar tanto como yo. No era una reconciliación completa, pero era un comienzo. Elena asintió, agradecida por el gesto. En los meses siguientes, el Hospital Virgen del Rocío se convirtió en un modelo de inclusión en Andalucía. El programa de formación en diversidad se expandió, y otros hospitales de la región comenzaron a adoptar medidas similares. Elena y Clara, aunque seguían trabajando en urgencias, también se convirtieron en consultoras para la ONG, ayudando a otros centros médicos a crear entornos más inclusivos. Su boda, celebrada en una pequeña plaza en Triana, fue un evento lleno de amor y risas. Asistieron colegas, pacientes y amigos de la comunidad LGBT. Javier dio un discurso torpe pero conmovedor, y Sofía cantó una sevillana que hizo llorar a todos. Bajo el cielo estrellado de Sevilla, Elena y Clara se prometieron no solo amor, sino también seguir luchando por un mundo mejor. Años después, el Hospital Virgen del Rocío seguía siendo un lugar de caos y milagros, pero también de humanidad. Elena, ahora con algunas canas en su cabello castaño, seguía liderando urgencias con la misma pasión. Clara, con su sonrisa eterna, era la jefa de auxiliares, inspirando a las nuevas generaciones.
Su historia se convirtió en una leyenda en el hospital. Un recordatorio de que el amor, cuando es valiente, puede cambiarlo todo. Una noche. Mientras terminaban un turno, una joven enfermera se acercó a Elena. Gracias por lo que hiciste, dijo. Por ti. No tengo miedo de ser quien soy. Elena. Con lágrimas en los ojos, Miró a Clara, que le devolvió una sonrisa cómplice. En ese momento, supieron que su carta, su lucha, su amor, habían valido la pena. El Hospital Virgen del Rocío no era perfecto, pero era un lugar donde, poco a poco, todos podían ser libres.